Sandra Gamarra es una de las artistas visuales peruanas con mayor proyección internacional en la actualidad. Toda su obra está atravesada por la pintura, como fin, como herramienta y como objeto de estudio. Se sirve de ella para articular un relato crítico que evidencia las contradicciones, fisuras y visión fragmentaria de la historia colonial contenida en numerosos museos, a la vez que cuestiona los mecanismos de producción y reproducción del arte. Coincidiendo con el bicentenario de la independencia de Perú, la muestra Buen Gobierno en la Sala Alcalá 31 de Madrid recoge estas inquietudes que mueven su práctica artística, planteando un lugar de encuentro y desencuentro entre las culturas peruana y española frente al legado colonial. Esta semana en Metrópolis, Sandra Gamarra. Yo empecé, de hecho, incluso los estudios mismos, un poco sin mucha brújula. Yo entré a la universidad para estudiar diseño gráfico y fue en el transcurso que los estudios generales implican pintura, que me di cuenta que la pintura empezaba a resonar algo, ¿no? Me interesa cómo la pintura, cómo la propia construcción de la pintura ha terminado construyendo nuestra mirada. Y en eso es en donde de repente la pintura se transformó de un fin a una herramienta, pero no una herramienta solamente para usar, sino sobre todo una herramienta para criticar, pero sobre todo para conocerla desde un principio, ¿no? O sea, ¿qué cosa hacemos cuando representamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra necesidad de representación de una manera tan fiel? Que también habría que preguntarnos hasta qué punto vemos de la manera que lo hacemos porque ya no podemos ver de otra manera, ¿no? Y al cuestionar esa mirada, pues tal vez podemos empezar a ver a los otros de otra manera también. Si bien la pintura ha construido nuestra forma de ver, tal vez es mediante ella desde donde la podemos desactivar. Cuando digo desactivar no es para criticarla o para seccionarla o para matarla, que a la pobre la han matado ya tantas veces, sino para conocerla, ¿no? Y de esa manera conocernos. Siempre ha ido, mi trabajo, incluso con la pintura, siempre se ha basado en esta pregunta, ¿no? En esta duda de qué es y para qué lo estoy haciendo. He pasado un poquito por instalaciones, he hecho algún vídeo, fotografía muy poquita, pero siempre en relación a cuestionar la pintura, incluso como proceso. En el momento de que he hecho vídeos siempre ha estado la pintura como protagonista, ¿no? También te das cuenta que es una construcción y que si tú utilizas una construcción cultural, la estás alimentando, ¿no? Estás haciéndola desde el punto de vista occidental, lamentablemente, como natural. Pareciera que la pintura, tal como la conocemos, es lógica y está llena de lógicas nuestras, ¿no? Entonces, en ese punto sí que la pintura se ha transformado desde un fin a una herramienta a más bien un objeto de estudio. Hay muchas obras clásicas que seguramente todos compartimos en la retina, pero que bajo el halo del arte hemos naturalizado como ideales. Siempre habían tenido como una especie de malestar frente a ellas.
A partir del 2011-12 empieza una serie que se llama versión original con títulos en español, con subtítulos en español, y son justamente reproducciones de estas obras clásicas que todos tenemos en la retina, o sea, desde los impresionistas, que tal vez son los más highlights museables, hasta más clásicos, en los que yo me sentí reconciliada al poder subtitular estos malestares. Y justamente creo que estos malestares se referían a condiciones hacia la mujer, hacia el desnudo femenino como algo que excede a la mujer, casi es como una especie de fascinación al margen del cuerpo que tienes delante. Y cuestiones más centrales como de racismo y de clasismo, ¿no? Me interesaba que el texto fuera una perturbación a la hora de ver esas imágenes tan bellas. El texto termina borrando de alguna manera parte de la pintura, pero al mismo tiempo el texto es pintura. Me interesaba esos dos sistemas a la par. Mis últimas exposiciones son todas muy pictóricas, pero van justamente para reelaborar lo que son los géneros clásicos de la pintura. Empezó por autorretrato, se llamaba así, autorretrato, historia natural, luego pasó a paisaje entre comillas, y el último que he hecho se llama, es un nombre largo, se llama Bodegón, Vitrina, Museo, Vitrina, Bodegón. Y se puede decir que la exposición Buen Gobierno reúne de alguna manera toda esta andadura, ¿no?, de exposiciones que he estado haciendo a través y a raíz de la pintura. Cuando me invitan a la sala, y para este año, en Perú es un año muy importante porque es el bicentenario de la independencia, y yo pensé que efectivamente me invitaban por eso. Para mi sorpresa no era por ese motivo, y me sorprendió, ¿no?, cómo constantemente se repite, ¿no?, este desconocimiento entre estas dos historias que son tan dependientes en el tiempo y en la actualidad. Entonces, con Agustín Pérez Rubio empezamos a pensar en esta exposición como estas dos historias que han ido en paralelo. La exposición se abre como una sala histórica en donde van a ver pinturas que relatan el inicio y el fin de este primer encuentro, ¿no?, de nuestras culturas. Empieza con pinturas históricas del descubrimiento de América, la muerte de Atahualpa, el matrimonio de la Ñusta y la independencia de Perú. Son pinturas que están enfrentadas y están pintadas como en espejo, casi como si fueran dos alas que se reflejan, pero están divididas por una catenaria que impide la circulación de una sala a la otra. La catenaria está tejida en plata, es hecha por un artista textil en Perú, y justamente habla de cómo a veces la división parece que es lo que es precioso, ¿no?, que es lo que hay que guardar, más que lo que habría que proteger por una catenaria. Entonces esa es como la introducción a este espacio que permanentemente se va a dividir en dos, pero siempre como la idea de espejo más que de confrontación. Me he dado cuenta que había como dos relatos que en un principio yo pensé poder enfrentar, pero yo misma me daba cuenta que era muy difícil porque son dos relatos, parecieran no coincidir, están permanentemente tejidos y permanentemente friccionando. Y Buen Gobierno justamente habla de eso, ¿no?, de cómo convivir con estos dos legados. Ya no solamente esperando que lo hagan
las instituciones y los gobiernos, como era el deseo de Huamampuma de Ayala cuando escribió esta crónica, sino desde el gobierno de nuestras propias emociones, ¿no? Y desde el gobierno de nuestros propios legados. Es justamente a pensar en cómo el museo también es un objeto cultural, ¿no? Así como las cerámicas o como las pinturas pueden estar dentro del museo, la propia construcción del museo también es un objeto de nuestra cultura, ¿no? Y señalar también al observador ya no solamente como un observador activo, sino un observador que construye el propio aparataje, ¿no? Entre las dos salas hay una pieza que también se ha hecho en colaboración con 3 talleres de artistas en Cusco. Es un gran castillo de naipes hechos de reproducciones de la Virgen del Cerro Rico de Potosí. Es una metáfora de cómo esta idea construida, ¿no?, de que la naturaleza es una gran productora de bienes, se sostiene de una manera frágil. Y al final de la sala final hay una construcción hecha que casi nos remite a ruinas precolombinas, pero que están hechas con pinturas recogidas del rastro, tanto en Perú como aquí, y que nuevamente son una metáfora de cómo el pasado se construye a veces del otro. Es la chacana, que también se llama Cruz del Sur. Viene a ser como una cruz andina, así como la cruz occidental divide arriba y abajo, izquierda, derecha, hay como oposiciones. La cruz andina también divide en oposiciones, pero es dentada, porque permanentemente está circulándola. Esa es como la gran diferencia, vamos a decir, entre nuestras culturas, ¿no? La cultura occidental es una línea, el tiempo es una línea en progreso, y el tiempo andino es un tiempo circular en donde el pasado está adelante porque es lo que conoces y estás permanentemente avanzando hacia ese pasado, ¿no? Me gustaba pensar en cómo esta reconstrucción del pasado andino como una máxima que tenemos permanentemente es imposible. O sea, hay muchas cosas que se perdieron y que tal vez es momento de entender que las herramientas que tenemos para reconstruirlas no son herramientas necesariamente andinas, sino que tenemos que valernos de otro tipo de conocimientos, ¿no?, y reconciliarlos. Cuando he empezado a ampliar este imaginario hacia las artes más antiguas, me di cuenta en cómo se ha contado el arte occidental. Se ha invisibilizado una parte de arte occidental que es también latinoamericano, hablando desde las colonias. Hay todo un sector que para nosotros como peruanos se inicia nuestra andadura occidental que en Europa se desconoce, y sobre todo en España, ¿no? Y suceden cosas como, por ejemplo, hay una serie, la única serie de pinturas de castas, que en México hay muchísimas, pero la única serie de pinturas de castas peruana está aquí en el Museo Antropológico. De hecho, nos la ceden para la exposición aquí en la Sala Alcalá. Nosotros pensamos, ¿no?, ¿por qué no está en un museo de arte? ¿Por qué está en un museo de antropología? Entonces, más allá de la crítica que se puede hacer, es averiguar el por qué, ¿no? ¿Qué zonas de la historia mía, pero también vuestra, no se cuentan? Estas piezas se llaman Imágenes crocantes en un ambiente húmedo. El título es un poquito largo. Y son apropiaciones de homenajes al cuadrado de Albers. El modernismo en Perú
paradójicamente entra o llega en un momento en donde salíamos de una guerra espantosa. Las máquinas, que era este gran aporte de la modernidad, estaban lejos de las ciudades, estaban o en las minas o empezando en los ferrocarriles, pero era poco lo que se veía en Lima. Y hay un efecto contrario en la modernidad, porque para Perú, que no teníamos un futuro prometedor, lo único que teníamos como rico era el pasado. Entonces, los modernismos en el Perú son indigenistas. También es una metáfora de cómo esta perfección de la modernidad no cuadra con la violencia que se vivía en esa época y que se vivió posteriormente en el Perú, ¿no? Es esta confrontación, ¿no? de qué es lo que encuadra y qué es lo que invisibiliza, ¿no? La modernidad o la idea de progreso en sociedades tan diferenciadas como la peruana. Yo vengo porque me gustaría sentir que estoy dentro de una tradición de copistas que se remontan a la colonia. Las primeras obras que llegan a Perú son también copias de grandes obras europeas y llegan en pequeñas pinturas o en grabados, ¿no? que los artistas andinos reproducen. Y durante los 60, 70 en Perú hubo una dictadura militar de corte proteccionista y yo nací y crecí en esta etapa en donde no había productos originales, sino que en Perú hacíamos en Bamba, como llamamos en Perú, sería un producto pirata, todo eso que no llegaba de fuera físicamente, pero que sí llegaba de contrabando, ¿no? Yo creo que se ha venido como de una senda en donde siempre estábamos buscando ese otro, pero como no existía, lo creábamos. Y hay un gusto por este objeto que sabemos que no es el real. Esta es una serie de 10 pinturas que se llaman Lo que nos hizo modernos, justamente aludiendo nuevamente a esta pretensión de modernidad, ¿no? Con la que se ha bañado el progreso en el Perú. La violencia terrorista en el Perú de los 80 se mantuvo casi invisible a Lima, porque empezó en los Andes. Y no fue hasta que un grupo de periodistas de Lima, llegó a Ayacucho y que fueron asesinados por los pobladores de la zona, que no nos enteramos realmente de lo que estaba pasando. Alrededor y tensando, vamos a decir, cada esquina de estas pinturas aparecen repintadas imágenes del archivo de fotografías de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se dio años después de terminada la violencia terrorista. Y justamente no recorté imágenes y las pegué, sino que volvía a la pintura un poco como metáfora de lo que no está terminado de decir, ¿no? Si bien la fotografía nos dijo mucho, hay muchas cosas que se han quedado por decir y creo que todavía estamos en ese proceso, ¿no? La pintura es un proceso, ¿no? No solamente como objeto acabado,
sino como herramienta, ¿no? Lo que te decía, como herramienta que hay que estudiar, ¿no? Y que hay que seguir entendiendo. En estas piezas que se llaman Bodegón sobre realidad peruana o Naturaleza muerta sobre realidad peruana, aludo a cómo la realidad política y social de Latinoamérica son el soporte para esta idea de permanencia, de casi como paraíso que hay que organizar, ¿no? Paraíso que es generoso, pero que hay que organizar. Y cómo ese telón de fondo, que es nuestra realidad política y social, es la que permite que la extracción de estos recursos sea posible también para Europa y para América del Norte, ¿no? Hasta el año 2009-2010, sobre todo me interesaba el imaginario del arte contemporáneo. Perú todavía no estaba dentro de, vamos a decir, de la red de exposiciones y incluso creo que no estábamos mapeados como lugar de artistas contemporáneos. Y era más lo que llegaba que lo que salía, ¿no? Había una dolencia, vamos a decir, o una falta de originales del imaginario contemporáneo. Entonces lo que hice en el 2002 fue crear un museo, el IMAC, que pudiera abarcar o reunir todas estas fantasías o todos estos originales que nos eran inasequibles. Y la única manera de crear estos objetos reales era transformarlos en pintura, ¿no? La gran mayoría de esas obras no eran pintura y llegaban a nosotros mediante catálogos. Entonces lo que hice fue crear todo este imaginario en físico, ¿no? Volverlos pintura, de alguna manera quitarles esa contemporaneidad, ¿no? que se puede decir que huía de la pintura y lo regresaba, lo devolvía, ¿no? a su carácter más original, vamos a decir. Y era curioso cómo en la conversación normal con otros artistas siempre había la necesidad de saber qué se estaba presentando en el Museo de Arte Contemporáneo de tu ciudad. Yo me la pasaba explicando que no había y era como una retahíla que ya me daba pereza, ¿no? Y en un momento dije, mira, sí hay. ¿Y qué se presenta? Lo que se presenta en todos sitios, porque también había este tipo de... O sea, yo ya empezaba a visitar museos en donde encontraba siempre lo mismo. Entonces, curiosamente, había gente que me respondía y me decían, sí, sí he estado en ese museo, ¿no? Y esto no puede ser. A partir de eso empecé con este rumor, ¿no? Con esa fantasía, empecé a hacer, mandé a hacer unos souvenirs del museo, empecé a repartirlos y a partir de allí se inició esta ficción que empieza por la tienda del museo, ¿no? Casi por donde sales, ¿no? Desde Latinoamérica, pero específicamente desde Perú, y querría decir específicamente desde Lima, que es una ciudad que que es occidental, porque seguramente esta necesidad no necesariamente está en todo el Perú, ¿no? Hablo desde esta capital. La ensoñación por el museo es un deseo plural, ¿no? Entonces, cuando yo viajo y puedo empezar a ver los museos, llego con esta fascinación y con esta fantasía, ¿no? de que se puede universalizar todo, ¿no? Y lo que me encuentro es que es imposible. Entonces mi atención y mi acercamiento a los museos es desde este sueño roto, ¿no?
y no para seguir rompiéndolo, ¿no? Sino más bien intentar ver cómo se completa y si es posible esta reunión, ¿no? Tal vez es un sueño imposible.